Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que se comunican a través de este medio, Voz Cuenta y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Jormandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Buenos días. Estamos muy bien, agradecidos con nuestro Dios por estar nuevamente aquí y con toda la audiencia. Jorge, ¿tú cómo estás? Bueno, Jormandiel, todo muy bien, marchando creo que como el Padre quiere, y no es que estamos diciendo que somos perfectos, pero sí estamos tratando de hacer lo que Él quiere, de hacer su voluntad, de que nuestros planes sean secundarios. Primero deben ser los planes de Él, porque cuando lo hacemos de esa forma, nuestros planes, que realmente no tienen que ver nada con lo que Él tiene, con lo que Él quiere, pues realmente también se ejecutan porque pues Él es un Padre misericordioso. Yo creo que Él nos permite a nosotros ese pequeño ego que nosotros mantenemos, que nosotros conservamos y nos permite hacer lo que nosotros queremos hacer siempre y cuando estemos haciendo antes lo que Él quiere, cumplir con ese propósito, cumplir con esa voluntad. Y pues realmente esto es algo que tiene que ver con nuestro tercer congreso, que lo hemos determinado, denominado Paternidad Divina, a los cuales pues llamamos a las personas a que reclamen esa herencia. Somos herederos de ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros siempre nos mantenemos quejando, nos mantenemos lamentando, nos mantenemos quejando de Dios, nos lamentamos de Dios. Pero este es el momento de no quejarnos de Él, sino quejarnos hacia Él por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros hacemos. Él no es responsable de nuestros actos. Él realmente nos ha infundido mucho amor, mucha misericordia, mucha paciencia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es alinearnos en ese amor, en esa paternidad y reconocerlo como tal. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que estamos planeando hacer en este tercer congreso en la ciudad de Tijuana, 23 y 24 de mayo. Hagámonos partícipes. Reclamemos esa herencia que ya nos la dieron. No nos lamentemos tanto de lo que no tenemos. Busquemos lo que ya tenemos. Así que la invitación es 23 y 24 de mayo en la ciudad de Tijuana, México. Estaremos en el Auditorio Antiguo Cine Libertad con nuestro tema Paternidad Divina. 2 días de charlas, 2 días de enseñanzas, 2 días para recuperar esa herencia que nosotros ya tenemos, John Mandiel. Amén, amén. Así es, bueno, ahí está la invitación de parte de Jorge, ¿verdad? A este congreso que será de bendición y como Jorge decía, pues nosotros nos enfocamos en hacer su voluntad, ¿verdad? Él decía, pues no somos perfectos, no, pero lo importante es estar caminando en la voluntad del Padre Celestial. La palabra de Dios, amados hermanos, bienvenidos todos, naciones todas, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Es decir, que pues quizás la voluntad que nosotros, como decía Jorge, pues podemos obrar a nuestra manera, pero lo importante es hacerlo a la manera de Dios, porque en esa forma es que nosotros experimentaremos la bendición del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, caminar en la voluntad del Padre, de que cada paso que nosotros demos, cada acto, cada acción, cada cosa que nosotros hablemos, esté alineada a la voluntad de Dios y sobre todo siempre como que declarar, ¿verdad? Y profetizar palabra de bendición, porque como decía Jorge, hay una herencia que el Padre nos ha dado, ¿sí? Y nosotros caminamos en pro de esa herencia, es decir, el Padre ya lo hizo, pero nosotros caminamos en pro en esa dirección, ¿verdad? De lo que Él ha hablado y lo que Él ha establecido. ¿Cómo caminamos o cómo nosotros disfrutamos de esa herencia? Bueno, simplemente haciendo su voluntad, ¿verdad? Orando, accionando en lo que Él ha dicho, ¿sí? En el nombre de Jesús. Así que, pues nuestro tema, amados hermanos, hoy es celebra. Nuestro tema es celebra. El Padre nos está hablando de celebrar, es decir, de gozarnos, de alegrarnos, ¿verdad? Primeramente en Él, porque la palabra de Dios dice que nuestro gozo proviene de Él. Hay un gozo, una alegría que solamente proviene de Él, hermano. Y hay un pasaje que también me gusta mucho de la palabra que, pues, lo voy a parafrasear, no recuerdo ahorita exacto el versículo, pero que nos dice que
cuando el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está alegre, está contento, está gozoso en el Señor, entonces hermosea nuestro rostro. Entonces, todo lo exterior primero tiene que ver con lo interior. Lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros podemos mostrar en lo exterior, primero ese gozo proviene de adentro de nuestro corazón, ¿verdad? De la bendición del Padre Celestial. Por eso dice ese versículo que el corazón alegre es el que hermosea el rostro. Podemos vestirnos muy lujosamente, so, no sé, estar muy bonitos en lo exterior. Eso está bien porque tenemos que representar al reino, ¿verdad? Somos hijos del Padre y eso está bien. Pero lo que quiero darle a entender es que también importa lo de adentro, ¿verdad? Estamos representados bonitos, hermosos en lo exterior, pero también lo importante es en nuestro interior, ¿verdad? Es como que usted ve una manzana, ¿verdad? Una fruta, por quizás usted la ve muy bonita por fuera, pero quizás por dentro no va a estar del todo bien, eso no lo sabemos hasta que no la abrimos, ¿verdad? Entonces el Padre está interesado en que nosotros estemos bien por dentro, ¿verdad? Y desde allí proviene nuestro gozo, desde allí es que nosotros celebramos, porque como decía, es adentro, el Padre primero derrama la bendición en nosotros y desde ese punto de vista nosotros celebramos, ¿sí? Como dice la palabra, la bendición de Dios es la que produce gozo. Si algo no nos está produciendo gozo, podemos nosotros decir y evaluar, bueno, esto parece una bendición, pero no me está produciendo gozo. Entonces, quizás esta bendición no proviene de Dios, porque hay puertas que no abre Dios, sino que el enemigo mismo también abre. Entonces tenemos que tener esa sabiduría y ese discernimiento para saber y entrar por qué puerta nosotros vamos a cruzar, ¿verdad? Para que nos cercioremos que la bendición sea la que nos produzca gozo y no la que no nos produzca gozo, porque no sería una bendición. Entonces, pues vemos que Dios nos está diciendo, pues celebra. En otras palabras, regocíjate. Regocijamos primeramente en Él, ¿verdad? Y de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo. Pasamos una semana en donde pues vimos cómo Jesús mismo murió en la cruz, ¿verdad? Y el enemigo pensó que lo había derrotado, pero no lo derrotó. Al tercer día Él resucitó y le dio la mayor expresión de derrota donde Jesús, en la cruz. En la cruz, Él determinó dominio, poder y señorío sobre las tinieblas, ¿verdad? Los expuso, ¿verdad? ¿A quién? Al enemigo y a todo su ejército. El enemigo pensó, dijo, destruí a Jesús, lo maté. No, él murió porque esa era la voluntad de Dios, pero en esa muerte él resucitó y está aún vivo hoy en día, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses 4 del 4 al 5, Filipenses capítulo 4 del 4 al 5 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dios nos está diciendo regocijaos. Filipenses nos dice regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos, ¿verdad? Regocíjense, dice el Señor. El Señor está cerca. ¿Cerca de qué? De su bendición. ¿Cerca de qué? De su sanidad. ¿Cerca de qué? De su milagro. ¿Verdad? El Señor está diciendo, regocíjate porque Él ya lo hizo. Solo haz lo que el Padre te mande a hacer y disfruta de tu milagro, porque Él ya lo hizo, hermano, sí, por en el camino, en el transitar, quizás de su milagro de que usted lo arrebate. Bueno, que quizás se van a levantar cosas fuertes. Bueno, que quizás usted está bregando con un diagnóstico, ¿verdad? Y usted sabe por el Espíritu que Dios nos está diciendo, regocijado porque te di el milagro, regocijado porque te di la sanidad. Pero quizás, bueno, el enemigo usó a quien tenga que usar, y entonces le salió otro diagnóstico, yo no sé, o algo, alguien, el enemigo usando para decirle, usted no está sano. No, usted ya fue sano. Jesús, Dios mismo está diciendo, regocijaos, porque ya yo lo hice, ¿verdad? Alegraos en él, ¿verdad? Es como es lo que le decía, el enemigo pensó, derroté a Jesús, en la cruz lo derroté, ya está vencido, no hay nada que hacer, ja. Pero Jesús resucitó al tercer día, se le apareció incluso a María, a uno de sus discípulos, y dijo, ve y diles que yo he resucitado, ¿verdad? Entonces,
Esa fue la voluntad del Padre. La voluntad del Padre muchas veces no la entenderemos. Oh, Cristo mismo dijo, bueno, habló allí en hebreo, en arameo, cuando estaban en la cruz. Lo que quiso decir fue, oh Señor, te olvidaste de mí. Jesús mismo lo dijo, pero eso era su carne hablando, pero Dios no se había olvidado de su Hijo, ¿verdad? Él le dijo, Jesús le dijo, oh Señor, te olvidaste, pero no, es que esa era la voluntad del Padre, ¿sí? Y entonces al tercer día resucitó, al tercer día vimos cómo la gloria misma se manifestó. El enemigo está vencido, hermanos. Si hay alguna cosa que el enemigo quiere levantarse, pues saquémosle la bandera que él ya fue derrotado. No hay nada ni nadie que pueda detener el plan perfecto que Dios a usted ha hablado, ¿verdad? El milagro que Dios ha establecido, la sanidad que Dios ha establecido, porque dice Isaías que Él pues llevó todas nuestras enfermedades en la cruz Él pagó un precio muy caro por usted y por mí, por eso nos está diciendo regocijaos, porque ya yo pagué por tu milagro, porque ya yo pagué por ti, porque ya yo pagué con sangre misma, la sangre misma del cordero, nosotros la usamos, ¿verdad? O sea, le decimos al enemigo, la sangre del cordero me limpia, ¿verdad? De todo pecado, todo. Y esa misma victoria que Dios obtuvo en la cruz es la que nos está diciendo, ya yo te di la sanidad, ya yo te di el milagro. No es la voluntad de Dios que nosotros como hijos de Él estemos enfermos. No, esa no es la voluntad. El enemigo quizás le dice, pues ya usted quedó así, usted va a quedar con esa enfermedad terminal, usted pronto morirá en lo físico. No, esa no es la voluntad del Padre. Dios está diciendo, regocíjate porque te di tu milagro, pero cerciorémonos de hacer lo que Él nos demande para arrebatar nuestro milagro. Como le decía, la fe de aquel paralítico que se lanzó por encima del techo, esa fe es una fe, wow, hermano, que a él no le importó nada, se lanzó con tal de arrebatar su milagro, no le importó, no le dio pena, nada, los que estaban allí, porque él lo que quería era experimentar su milagro. Echa a un lado la vergüenza, echa a un lado su reputación, echa a un lado lo que tenga que echar para que experimente el milagro que Dios ya le dio, porque le está diciendo, alegraos, celebrad, regocijaos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces Dios cambia a tiempos de alegría. La palabra misma nos dice pues que Él cambia nuestro lamento en gozo. Él nos está diciendo eso, ¿verdad? Que Él está cambiando a tiempos de alegría, que quizás la temporada pasada fue fuerte, no sé cuál haya sido su temporada anterior, pero quizás ha sido fuerte, pero Dios está diciendo, estoy cambiando los tiempos, ya tu temporada vieja pasó, ya el odre viejo no lo vas a usar más, ahora quiero derramar cosas nuevas, pero necesito recipientes nuevos, ¿verdad? En el nombre de Jesús dice Salmos 68 en el verso 3. Salmos 68, verso 3 dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Quién es justo? Usted y yo somos justos. A los justos se alegrarán, dice al final, saltarán de alegría. Nuestro mayor hermano, digamos, propósito de alegría es que primero nosotros tenemos ya la salvación, la vida eterna, que nos enfocamos, como dicen, las cosas de arriba. No que nos descuidamos con las cosas de aquí de lo terrenal, no, sino que nuestro principal galardón está ahí arriba, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos principalmente es por esa herencia eterna que Dios nos ha dejado, que nos dice, yo le doy vida eterna, pero hagamos lo que tengamos que hacer acá en la tierra conforme al propósito y al llamado de Dios en su vida. Hay un llamado que Dios ha puesto sobre usted y sobre mí. Hay cosas que Dios le ha demandado. Hay cosas que no, quizás como padres, como hijos, Dios ha puesto responsabilidad en usted y en nosotros, en mí, ¿verdad? Entonces cerciorémonos de hacer so, cada una de esas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hay un llamado, como le decía, Dios está despertando a pues corazones, despertando personas y levantando una nueva generación, no solo en esta nación, sino en su nación. No sé cuál sea su nación, pero es lo que siento y veo en el espíritu, que Dios está levantando un nuevo
remanente, una nueva generación que será portavoz de su gloria, que proféticamente hablará las palabras y que serán profetas genuinos de su palabra, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo no es casualidad, sea cual sea su nación, mi nación. No es casual lo que está sucediendo, es Dios mismo obrando, ¿verdad? Para levantar, ¿verdad? A esas personas que Él ha escogido. Dios mismo lo hizo con el pueblo de que le dijo, van a ir a Canaán, pero no todos fueron a Canaán. Dios tuvo que levantar una nueva generación, un nuevo pueblo que disfrutara de ese Canaán, de esa tierra prometida, porque el pueblo que venía ya transitando, que venía viendo la gloria de Dios, aún se quejaba mucho, aún murmuraba mucho, aún Dios vio el corazón de ellos y dijo, no, este pueblo no puede entrar con esa mentalidad de esclavo. No es posible que ciertas personas aquí de este pueblo puedan entrar. Entonces Dios levantó una nueva generación, ¿verdad? Por eso los introdujo allí en el desierto 40 años, porque Dios estaba viendo, todavía no están listos, todavía no están listos para la tierra prometida. Y así obra Dios, hermano, porque Dios lo que ve es el corazón. Antes de Dios derramar una bendición, que Dios hace, ve su corazón, ve la madurez que usted y yo podamos tener para experimentar la bendición que Él quiere derramar, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no sé por qué estoy hablando esto, pero bueno, sé que es Dios mismo hablando a nuestros corazones, ¿sí? Una de las cosas importantes es orar a Dios con la certeza de que Él obrará poderosamente. Como decía Jorge, pues hay un propósito, hay un llamado, hay una herencia que Dios ha derramado y sobre eso nosotros celebramos. Solo nosotros tenemos que orar y decirle, Padre, yo voy en pro de lo que tú has hablado, yo voy en pro de tu llamado, yo voy en pro de mi asignación, yo voy en pro de mi familia, yo voy en pro de ser un testimonio real y vivo y de hacer lo que tú quieras que yo haga con tal de hacer el propósito y de hacer las cosas a las cuales tú me has llamado, porque hay un propósito, hay un llamado, no es casual, ¿verdad? Dios tiene cosas, Dios está moviendo corazones, Dios está haciendo cosas. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dios está hablando de gozarnos en Él. Dice Salmos 47 verso 1. Salmos 47 el verso 1, que dice, pues, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, ¿sí? O sea, hay otra versión que dice juntar las manos o juntar las manos, ¿sí? Aclamad a Dios con voz de júbilo. Júbilo es gozo, es alegría, es celebrar. Dios está diciendo, juntemos la mano, o sea, alabémosle. No es una expresión al juntar las manos o aplaudir, es una expresión que le estamos diciendo gracias, Padre, porque lo hiciste. Gracias porque en nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro tiempo está primeramente pensando en ti. Y sobre la base de eso te damos alabanza, te damos gloria y celebramos porque ya tú has hablado y ya tú has dicho, y sobre la base de eso, entonces veremos la mano de Dios, ¿sí? En el nombre de Jesús. Hay plenitud de gozo. Hay un gozo, hermano, como le decía, hay un gozo. Yo no estoy diciendo celebra, ok, pero celebremos bajo la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque el mundo nos puede ofrecer un gozo, pero nosotros los hijos de Dios no estamos allí en el mundo, ¿verdad? Y en Cristo Jesús hay un gozo, ¿verdad? Diferente, ¿sí? Hay una paz que el mundo puede dar y una paz que Dios solamente nos puede dar. Entonces nos está diciendo que Él es el único que nos puede dar esa plenitud de gozo. Sí, Salmo 118 24. Salmos 118 el verso 24, que nos dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Como les decía, Dios está hablando. No es casual que Dios nos esté diciendo celebra, no es casual, como le decía, que estamos en tiempo profético, bueno, en donde ya estamos donde Dios está probando nuestro corazón, eh, ahí la cuenta regresiva, estoy hablándole proféticamente,
Pero Dios nos está diciendo celebra, porque Él ya lo hizo. Es que, como le digo, Él ya vio el futuro. Él es el profeta por excelencia y Él ya vio la victoria. Dios ya había visto su Canaán. Dios ya había dicho, introduzco a mi pueblo. Aunque haya gigante, ellos vencerán. Dios ya lo había dicho, ¿verdad? Pero fue el pueblo mismo que con sus actitudes retrasó la voluntad del Padre y retrasó de ver la gloria de Dios. Pero Dios, como les decía, ya lo había visto. De hecho, hay cosas que Dios ya conoce de usted, que usted quizás no las ha visto, ni las conoce. Es que ni las ha pensado, porque dice la palabra que allí en Jeremías, que clamemos a Él y Él nos enseñará y mostrará cosas que nosotros ni pensamos ni imaginamos. Estoy parafraseando, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el clamor, en el gozo, en esa actitud de alabanza, experimentamos las cosas grandes que nosotros, pues, ni pensábamos. Es decir, muchas cosas nosotros las queremos forzar, o muchos movimientos nosotros lo queremos hacer, es decir, yo quiero que esto suceda hoy, pero si no es la voluntad del Padre, pero en ese gozo del Padre, en ese clamar a Él, Él sabe el momento justo, el día justo, en que le dará eso que usted intentó mover en su voluntad o en nuestra voluntad para que Él se manifieste, ¿verdad? Lo que nosotros forzamos muchas veces no sucede porque no es el tiempo de Él, pero Él en su voluntad y en su tiempo, Cairo, lo hace, en su de repente lo hace. Mientras nosotros estemos en ese gozo perpetuo, Él lo hace y nos sorprende y decimos, wow, pero si yo intenté hacer esto, ¿verdad? A mi manera, pero Dios lo hizo a su manera y su manera fue perfecta. Reconocemos eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús nos gozamos en Él, el enemigo está vencido, tu victoria fue dada, tu milagro está hecho, tu sanidad, tu rompimiento ya está hecho, ¿sí? En el nombre su poderoso de Jesús y de Jesús Hamashiach. Se alegrará nuestro corazón, se alegró mi corazón, ¿sí? Se alegró mi corazón. Dice allí el Salmo 16, verso del 8 al 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Sí? Se alegró mi corazón, dijo el salmista. Se alegró mi corazón, dijo allí el salmista. En el nombre su poderoso de Jesús. Y también dice la palabra allí, palabra de gozo del cielo, ¿sí? Palabra de gozo del cielo. Juan capítulo 15 en el verso 11, en la versión NBI, creo que hay un micrófono abierto. En el verso 11 dice, les he dicho, entrad para que tenga mi alegría y así su alegría sea completa, ¿sí? Es palabra misma del cielo, ¿sí? Entrad para que tengan mi alegría, ¿sí? Está hablando el Padre, está diciendo, ¿sí? Y así su alegría será mi completa. ¿Entrar dónde? Bueno, tenemos que entrar por su atrio, tenemos que entrar al lugar santo, tenemos que entrar al tiempo de oración, a lo que Dios nos hable, nos demande, ¿verdad? ¿Verdad? Para que así sea su alegría completa. Creo que está abierto el micrófono, Jorge. Tu micrófono. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Entonces, qué tremendo. Dios está diciendo también, el Señor se goza al no, al nosotros, hermano, a nosotros hacer su voluntad. La palabra de Dios dice que no es en vano nuestro trabajo en Él, que nuestra voluntad no es en vano, su voluntad no es en vano, hermano, porque el hacer su voluntad, pues muchos quizás pensarán, bueno, yo estoy haciendo su voluntad, pero ¿dónde es que están los resultados? Bueno, los resultados Dios los da. Dios es el único, Él es el único que los da. La recompensa es de Él, el tiempo es de Él. Sí, entonces es importante entender, sí, nosotros nos gozamos,
gloria a Dios, pero también el Señor se goza en nosotros al nosotros hacer su voluntad, ¿sí? Porque nosotros hemos sido justificados, hemos sido alabados con un propósito, hemos sido llamados, ¿verdad? Para cumplir ese propósito y esa asignación que Dios nos ha dado. Entonces también Él nos está diciendo, yo me gozo en ustedes, ¿sí? Yo me gozo en tu trabajo en mí. Yo me gozo en verte haciendo tu voluntad en mí. Yo me gozo en ver cómo te he usado, dice el Padre Celestial, a ti para cumplir propósitos en otro. ¡Qué tremendo! Dice Tercera de Juan 1:4. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sí? ¿Cuál verdad? Esta es la verdad, la palabra de Dios, la Biblia, este libro sagrado. Dice, no tengo yo mayor gozo que el ver o el oír que mis hijos andan en qué, en la verdad. Esta es la verdad, ¿verdad? Usted quiere transitar bajo principios financieros, no sé, de vida, manuales de vida. Bueno, aquí está todo. Este libro es un manual de vida, es un libro en donde encontramos todo, ¿verdad? Sanidad, principios bíblicos, financieros, todo está allí. La palabra de Dios es viva y eficaz y es la verdad. Dice la palabra de Dios también que todo esto pasará, pero lo único que no pasará es la palabra. ¿Por qué? Porque ella es la verdad, porque todo está escrito aquí, porque aquí hay profecías, aquí está todo, aquí está el futuro, ¿verdad? De este planeta, de todo, porque Dios todo lo creó a través de la palabra y la palabra es la verdad en el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, nuestra vida es agradable a Dios. Gocémonos entonces, hermanos míos, en esa verdad, en que nuestra vida es agradable a Dios y sobre eso nosotros nos gozamos, porque Dios nos está diciendo, celebra, pero también qué importante que Él nos está diciendo, yo me gozo también en ti, hijo mío, hija mía, al ver que haces mi voluntad, ¿verdad? Porque como decía también la palabra, no sé por qué decir esto, pero muchos enfocamos, muchos quizás podremos pensar enfocarnos en las cosas de este mundo, en el sentido de acumular tesoro, acumular cosas, ¿verdad? Pero hay un versículo que le hemos hablado mucho, ¿verdad? Que hemos dicho, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si su alma se pierde? ¿Sí? Lo importante, como decía Jorge, y lo hemos hablado, es que nosotros nos enfoquemos en esa herencia perpetua. ¿Cuál es la herencia? Las bendiciones de Dios, sí, pero también es la vida eterna, la salvación. Eso es lo más importante. Por eso Él dice, pongan su mirada en las cosas primeramente de arriba. Lo demás, Él lo añade. La palabra también, Dios dice, amados hermanos, que pues buscamos o buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido, porque hay algo, un tesoro allí escondido, porque nosotros estamos enfocados primeramente en Él, en hacer su voluntad, y Él está viendo eso, ¿verdad? Jesús mismo escogió a sus 12 discípulos, porque Él dijo, es necesario que mi palabra sea expandida, quiero expandir el Evangelio, pero tengo que usar hombres aquí en la tierra para que el Evangelio sea propagado. Si todo pasará, todo, la palabra dice de Dios que pues que todo será pasajero, todo en esta vida todo pasa. Sí, pero lo único que no pasa es Dios mismo. Es la palabra de Dios que es el verbo mismo, ¿verdad? Diciéndonos Dios que Él es la verdad. Eso es lo único que no pasa, lo único que nosotros nos gozamos y decimos es, tenemos la vida eterna. Lo demás es pasajero, todo pasará. Nosotros nos vamos, nacimos aquí en este mundo, vinimos al mundo sin nada, cosas materiales, y asimismo partiremos, ¿verdad? Y sin nada también cuando Dios así decida, que sea el momento adecuado según su voluntad para nosotros partir. Por eso entonces Dios nos está diciendo, quiero que se gocen, quiero que se regocijen sobre la base de eso, ¿verdad? Y que celebremos, ¿verdad? En Él, en que Él ya lo hizo y dio su victoria, nos dio la victoria y nos dio la bendición, ¿verdad?
y nos ha dado un propósito, es suficiente eso. Dice finalmente Eclesiastés 9:7. Eclesiastés, verso 9, capítulo 9, verso 7. Eclesiastés. Ok, dice, andad y comed tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Andad y comed tu pan con gozo, dice el Señor, ¿verdad? Porque tus obras ya son agradables a Dios. Eso es lo importante, que Dios está diciendo eso, que Dios se agrada en nosotros y nosotros también nos agradamos en Él, en ver y en confiar que Él ya lo hizo y nos está diciendo alegraos, regocijaos, celebra porque Él ya lo hizo, porque Dios ya lo hizo, porque yo ya lo hice, dice el Padre Celestial. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Recuerde celebrar en Cristo Jesús, porque Dios ya lo hizo. Ya Dios le dio su milagro, ya Dios le dio su sanidad, ya Dios le dio su rompimiento, ya Dios le dio su bendición y ya Dios le dio su victoria. Así que muchas bendiciones. Bye bye. Dios les bendiga.